Así iniciamos la grabación. Dale, ustedes están viendo mi presentación en la pantalla y me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Dale, cuando me digas entonces empezamos. Muy bien, bueno, ya podemos empezar. Bueno, muchas gracias otra vez, Gilla, Pablo, a todas las compañeras, los compañeros del Hospital San Juan de Dios, los que están compartiendo el Zoom. Inmensamente agradecidos por darme esta oportunidad en tiempos tan difíciles donde muchas veces tenemos poco tiempo, ¿no? Me parece que es importante que podamos parar un poco la pelota en lenguaje futbolero y reflexionar, aunque sea unos breves minutos, sobre lo que nos está pasando, qué podemos hacer y cómo podemos de alguna forma reconocer la posibilidad de tomar decisiones en estos momentos tan difíciles, ¿no? La pandemia yo creo que tiene dos características esenciales. Una característica desnudatoria, la llamo yo, ¿no? Porque la pandemia ha desnudado y ha puesto, ha puesto en evidencia situaciones previas, ¿no? Ha desnudado lo que es la inequidad, el desamor, la desigualdad, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Hoy el 85% de las vacunas producidas la tienen solamente los 10 países más poderosos. Y también ha puesto y ha acelerado la necesidad. Yo les voy a pedir si podemos silenciarnos, por favor, porque estoy escuchando muchos, o yo no sé si ustedes como hospedadores pueden silenciar al resto. Gracias. También les decía que la pandemia ha acelerado la necesidad de tener algunos procesos más a mano. Por ejemplo, la telemedicina, todo lo que es teleasistencia, la salud digital. Y por otro lado también la posibilidad de pensar en la muerte, la posibilidad de pensar en el morir, la necesidad de pensar que la muerte es un acontecimiento próximo, que está a la vuelta de la esquina. Antes lo veíamos muy lejos, ¿no? Hoy estamos nosotros con una ocupación del 100% de las 6 terapias intensivas en el Hospital Muñiz y estamos tratando de ver cómo podemos tomar las mejores decisiones posibles. El primer criterio de ingreso a terapia intensiva justamente son las directivas anticipadas. Es decir, en ese tamiz, en ese screening que hacemos para el ingreso a terapia, lo primero que hacemos es preguntarle a la gente, ¿vos qué querés hacer con relación a tu tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y nos encontramos con que en ese momento la gente puede formularlas, algunos no pueden formularlas porque no están en condiciones de formularlas. Por eso decimos que hoy es muy importante poder reflexionar sobre esto, para que nosotros podamos tomar las decisiones y que no las tomen otros en lugar nuestro, como ha pasado con tantas personas que hemos acompañado a los finales de la vida. Entonces, esta creo que es la gran oportunidad para pensar en la necesidad de establecer estas directivas anticipadas, que cada uno de nosotros pueda tenerlas y pueda realizarlas. Entonces, lo primero y no solamente en tiempos de COVID, porque todos sabemos, como decía Iona Hepp, ¿no? Aquel sueño tradicional de la salud pública de tener una vida larga, saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, aún hoy está lejana. Inclusive en tiempo de COVID, donde los periodos de internación en terapia intensiva pueden ser prolongados, ¿no? Y más allá de la pandemia, somos la única especie que sabemos que vamos a morir, por eso los animales son eternos, son inmortales, como decía Borges, ¿no? Y también la mayoría de nosotros va a morir de una condición crónica, de una enfermedad crónica avanzada, con lo cual es muy importante que podamos tener la posibilidad de que hoy, en la medida que estemos más o menos lúcidos, podamos adelantarnos y tomar esas decisiones. Porque también la pandemia nos hace pensar en la necesidad de que la muerte y el morir son procesos inherentes a la vida misma y que en muchos casos le dan sentido, más allá de lo que creamos, le dan sentido a esa vida misma, ¿no? Siempre me gustó recordar de alguna forma somos Salieri de Borges, ¿no? Cuando él decía, seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos, ¿no? Esa negación permanente que tenemos, ¿verdad?, del final. Entonces, también es muy importante que trabajadores de la salud tengamos en claro esto. Yo siempre aposté que médicos jóvenes iban a estar un poco despojados de ese perfil imbuido de ese empecinamiento pseudoterapéutico, ¿no? Donde la medicina ha formado durante
décadas, años, centurias, pensando que la muerte era un fracaso y pensando en que la muerte era un evento que tenía que ser postergado permanentemente. Y cuando uno ve las estadísticas y algunas investigaciones, ve que, por ejemplo, médicos jóvenes muchas veces dicen 9 de cada 10 que no optarían, por ejemplo, en recibir reanimación al final de la vida. Pero, sin embargo, a pesar de que esas cosas las tienen muy claras para ellos, sin embargo, no la tienen clara con relación a los pacientes, porque cuando tratan a los pacientes, no hacen lo mismo que quieren para ellos. De manera que existe todavía en el tratamiento y en el ofrecimiento de los procedimientos y la atención médica ese ocultamiento y esa prolongación muchas veces de la agonía. Por eso hay un fracaso, podemos decir también, de las directivas anticipadas en cuanto a que no permiten promover situaciones en donde con plena autonomía uno pueda tomar esas decisiones. Y donde también tenemos que decir que no estamos obligados a curarnos. Este es un falso supuesto sobre el cual se ha construido, digamos, poder médico y poder legal. Yo todavía, después de 30 años de hospital, veo que cuando una persona no se quiere curar, lo primero que se hacen es llaman al psiquiatra porque dicen, este tipo está loco. Entonces yo creo que hay que creer en que en la medida en que nosotros no molestemos a nadie, esas decisiones íntimas que tienen que ver con los finales de la vida, no están sometidas solamente al arbitrio de Dios o de quien uno quiera, con la Pachamama, aprovechando que hoy es el Día de la Tierra. Entonces, también tenemos que ver que muchas veces esa prolongación artificial de la agonía, esa obstinación por mantener, y discúlpeme la expresión, por mantener cadáveres oxigenados muchas veces, también provocan inequidad en la adecuación, digamos, en la distribución de los recursos sanitarios. Si no, miren lo que pasa en el mundo. Medicare en Estados Unidos, la mayoría de los insumos, de los recursos, se gastan en el 40% de los pacientes en los últimos 30 días de vida de esas personas. Imagínense si todos estos recursos los derivábamos, por ejemplo, en campañas de prevención para enfermedades, digamos, prevenibles. Entonces recordemos, muy importante recordar, porque el primer derecho es el derecho a conocer los derechos. Y los pacientes muchas veces no tienen esta posibilidad. Entonces está en nosotros que además de ofrecer un tratamiento o prescribir un medicamento, podamos también indicar y prescribir derechos. Esta creo que es una de las características más maravillosas para los trabajadores de la salud, porque promover los derechos es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo de salud pública, como decía Jonathan Mann. Entonces nosotros tenemos que decirle a los pacientes, vos tenés derecho a disponer de tu propio cuerpo, tenés derecho a decidir, tenés derecho a decir que no. Y ya en el Código Civil, desde el año 2015, se han establecido las posibilidades de que las directivas anticipadas permitan rechazar cualquier procedimiento, y esto es muy importante, independientemente de su complejidad tecnológica, y en donde también se incluyeron lo que para algunos antes eran lo que se denominaban medios de conservación ordinario de la vida, y me refiero a la alimentación y a la hidratación artificial, que como cualquier otro procedimiento médico tienen indicaciones y contraindicaciones. Y cuando el objetivo inmediato o mediato de estos procedimientos es prolongar la vida en forma penosa y gravosa, claramente se transforman en métodos extraordinarios o desproporcionados. Entonces, el Código Civil claramente expresa, de la misma forma que la Ley de Derechos de los Pacientes, que cada uno de nosotros puede tomar esas decisiones, esas directivas, y para evitar que otros la tomen. Y aquí es muy importante que nosotros podamos distinguir las directivas anticipadas que implican esas formas dignas del morir de la eutanasia. Recordar, como nos enseñó nuestro amigo y maestro Carlitos Gerardi, la eutanasia es provocar la muerte de un paciente portador de una enfermedad mortal a su requerimiento y de su propio beneficio por medio de la administración de un tóxico, un veneno o medicamentos en dosis letal. Y yo les quiero decir la verdad, así como discutimos hace 2 años la interrupción voluntaria del embarazo, creo que tenemos este año, a más tardar, que discutir también lo que yo denomino la interrupción voluntaria de la vida. Yo en vez de hablar de eutanasia, porque la eutanasia tiene una carga simbólica negativa, igual que el aborto, la palabra aborto, por eso prefiero hablar de interrupción voluntaria de la vida, porque estoy convencido
de que existe un derecho a morir, y estoy convencido en que la vida es un derecho y no una obligación. Y me ha tocado también, y me toca ver personas en donde hay un sufrimiento incompatible con las posibilidades de seguir viviendo, y personas que están requiriendo la posibilidad de ese derecho a morir. Entonces también es importante distinguir lo que significa hacer, dejar o permitir morir. También si algo nos enseñó la pandemia, queridas amigas y amigos, es juzgar menos y comprender más. Por eso yo entiendo que muchas veces médicas y médicos de corazón y de buena fe a veces se ven obligados a esta suerte de empecinamiento pseudoterapéutico por el temor a lo que se denomina el síndrome judicial, el miedo a la mala praxis, ¿no? Y este síndrome judicial, aquí hay una frase de Becker que siempre me gustó cómo la caracteriza él, ¿no? Dice, si ya no pueden comer, digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto, les entonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda. Como le decía antes, yo no lo juzgo, lo comprendo, pero creo que tenemos que ir despejando este fantasma del síndrome judicial para que los trabajadores y las trabajadoras de la salud puedan tomar decisiones en libertad y con responsabilidad. Y no tenerle miedo a la muerte, porque en realidad lo que nos separa de la muerte es el tiempo, ¿verdad? Solamente eso. Y muchas veces, entre otras cosas, la muerte es la misericordia del tiempo. Y esto se ha visto y lo vemos claramente. Allí muchas veces, tanto para los que creen como para los que creemos, existe el consuelo, ¿no? La muerte muchas veces es el consuelo, y también es eso, como decíamos antes, la misericordia del tiempo. Nietzsche ya decía, en determinado momento, en determinado estado es indecente continuar viviendo. Quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. Y hoy vemos que las solicitudes de eutanasia están creciendo en todo el mundo y están creciendo en nuestro país. Vimos los casos la semana pasada, un par de semanas en Perú. En Colombia se acaba de legalizar la eutanasia en Latinoamérica. La mayoría de las personas, por ejemplo, miren este informe, que tuvo a sus familiares en un hospice, muriendo, digamos, agonizando en un mes, ellos hubieran preferido tener derecho a la eutanasia o al suicidio asistido. ¿Cuándo se plantean estas solicitudes de eutanasia? Porque muchas veces uno dice, bueno, si tienen cuidados paliativos, no necesitan eutanasia. Y en realidad los cuidados paliativos no son el antídoto contra la eutanasia. Le estamos pidiendo demasiado a las compañeras y los compañeros paliativistas. Cuando existe esa pérdida del ser, y a mí me ha tocado ver personas que transitan esa sensación que significa la pérdida del ser. ¿Qué significa la pérdida del ser? Es cuando uno pierde la posibilidad de ese ser social, ese ser familiar. Yo les pediría, por favor, si pueden silenciarse. Gracias. No sé que te jodía cuando puedas, tampoco con apuro, una orden para hacerme el examen. Yo les pido, por favor, si pueden silenciarse. Gracias, porque me está costando mucho poder seguir adelante. Y no sé, por ahí tiro. Gracias. Como les decía antes, en algunas circunstancias, esa pérdida del sentido, es decir, cuando yo dejé de pertenecer en mis grupos sociales, en mi trabajo, en el club, en la misma familia, perdí esa posibilidad de ser. Muchas veces se decía, ser persona significa también tener tres cosas. Tener algo que hacer, tener a alguien a quien amar y tener algo que esperar. Cuando perdemos esa dimensión social, familiar y personal, muchas veces esa posibilidad de terminar y de poner fin y de pedir el derecho a la interrupción voluntaria de la vida significa tener la última posibilidad del control. Es como tener un as en la manga, ¿verdad? Y también muchas veces las directivas anticipadas significan esto, ¿no? Esta es una figurita que me parece muy significativa, me la regaló el doctor Gerardi hace muchos años. Fíjense que es muy antigua porque estaba en los primeros libros de terapia intensiva, de cuidados críticos, y allí ellos ya veían adelantarse en aquel momento, hace 50, 60 años atrás, estas posibilidades de la prolongación eterna, ¿no? Fíjense que está el periodista ahí y le pregunta a esa persona o a ese sujeto que está ahí con vestigios de humanidad, le pregunta, señor Buchs, o Bax, por favor, ¿puede compartir con nosotros el secreto de su larga vida? Hoy que cumple 200 años. Entonces esto realmente es lo que tenemos que evitar. Y también, cuando nosotros nos tocó defender a Marcelo Díez, después de 20 años, donde Marcelo no se pudo ir en paz, cuando hicieron el diagnóstico de estado vegetativo persistente, lo mantuvieron en Neuquén, rodeado de aparatos y no lo dejaban ir.
muchos alegaron situaciones o experiencias religiosas para fundamentar ese empecinamiento. Entonces nosotros nos pusimos a investigar realmente qué decían las iglesias, qué decían aquellos pensadores asociados a las distintas doctrinas de las religiones monoteístas más abarcativas, de las cosmovisiones, digamos, religiosas en nuestro país. En primer lugar nos encontramos con que Santo Tomás, hace 500 años, fíjense lo que él decía: si la enfermedad no solo es incurable, sino que significa un tormento y un martirio continuos, no se debe vacilar en ir a la muerte. Tantos sacerdotes, autoridades, deben otorgar el permiso a los familiares y a los médicos. Sin ir más lejos, la conferencia episcopal en Estados Unidos, fíjense ustedes, con una lógica teológica contundente, ellos decían: si Dios es el que da y el que determina el momento de la vida, es tan ilícito extender como abreviar dicho momento. Y esto es así. Yo también creo, yo soy religioso, soy cristiano, y yo creo también en un Dios del Evangelio que nos da posibilidades de dar sentido de dignidad en los finales de vida. El propio catecismo también establece claramente que se pueden interrumpir tratamientos cuando signifiquen rechazar el encarnizamiento terapéutico. Entonces, sí, pero y también yo le pido a Ricardo, que está hablando, por favor, si pueden, Ricardo Berrini, si pueden silenciar se me está haciendo muy difícil continuar. Considere las modificaciones, nunca se lo contesté. Ricardo Berrini, si pueden silenciarse. Es más, llamé a la reunión y no había nadie responsable, por eso me trajeron esto. Si por favor le pueden avisar, creo que es Ricardo Berrini que está hablando. Bueno, gracias. Les decía entonces que inclusive Benedicto, uno de los personajes que están asociados a los pensamientos, digamos, más ortodoxos y conservadores, él mismo decía que no hay métodos ordinarios de conservación de la vida en forma previa o genérica. Hay que contextualizarlos en cada situación concreta y en cada situación en particular. El judaísmo, con mucha inteligencia, también establecían que mantener cualquier procedimiento, cualquier costa, artificialmente es un encarnizamiento en una vida que se está pagando. De la misma forma que el pensamiento evangelista, que el pensamiento islámico. Entonces aquí lo importante es escuchar. Escuchar también, como Pablo recordará que nos enseñaba Paco, realizar ese esfuerzo de esa transición conceptual, digamos, e ideológica del interrogatorio al escuchatorio. En estos procesos, en las directivas anticipadas, es muy importante también conocer cuáles son las alternativas médicas que se nos ofrecen, pero es mucho más importante aún conocer cuáles son las creencias, las expectativas, los deseos, los proyectos de vida más importantes y más consustanciales de cada uno de los pacientes. Por eso decimos que también las directivas anticipadas son un proceso, no son solamente el desarrollo de un papel o hacer una manifestación fría de la voluntad. Es un proceso de comunicación permanente. Y también la pandemia nos enseñó que las directivas anticipadas son dinámicas y tienen que ser reactualizadas permanentemente. Yo, por ejemplo, realicé una directiva anticipada hace 10 años que no quería que me respiren o que me reanimen artificialmente. Pero hoy, con la pandemia, al tener posibilidades de ser reanimado y tener chance de recuperarme, voy a modificar esa perspectiva porque se modificaron las condiciones factuales. Entonces también es muy importante recuperar aquello que Krauss decía de la posibilidad de la clínica y de la escucha, ¿no? Y la clínica es esa cara que mira, esas manos que palpan, ¿no? Olvidarnos un poco de la tecnología, porque en este espacio tan íntimo de la toma de decisión en los finales de vida, la tecnología no irrumpe ni manda, ¿no? Por eso el encuentro entre los trabajadores y los pacientes fundado en la escucha es un elemento esencial. La tecnología no es sorda, como nos enseña Arnaldo. Quien la hace sorda somos a veces nosotros, que la usamos mal y le conferimos poderes desmesurados. Ya lo dijo Hipócrates hace tantísimos años. Muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha. Y yo les aseguro que nuestra experiencia en el Hospital Muris, en el Sanatorio Finoquieto, el deseo de ser escuchado es un deseo, digamos, es un derecho que no podemos dejar de hacerle lugar y de comprenderlo. Apostar al diálogo, apostar a la palabra.
Y en aquellos casos en que los pacientes, como pasa hoy, no ingresen a terapia intensiva o tengamos que egresarlos de terapia intensiva, donde haya lamentablemente muchas veces que proceder al retiro del soporte vital, recordar que gracias a Dios tenemos excelentes paliativistas, excelentes equipos de atención paliativa, y allí es donde la atención paliativa se transforma también como un derecho humano, especialmente en estos tiempos, digamos, pandémicos, donde la ética del cuidado está claramente asociada a ese cuidado paliativo. Entonces, en síntesis, el derecho a las directivas anticipadas también supone que podamos tener asegurados todos estos derechos en los finales de vida, ser atendidos por un equipo de salud competente, que se respete también la intimidad, que se respete nuestra posibilidad de decidir, que no se prolongue la agonía, como decíamos antes, en forma penosa, gravosa. El derecho al alivio en su dimensión total, considerando el sufrimiento en su dimensión total, el dolor físico, el sufrimiento espiritual y social. El derecho a que la atención esté focalizada en el paciente y también en la familia. En la pandemia, digamos, con relación a todos los recursos y las necesidades de bioseguridad, también hicimos acompañamiento y desde nuestro comité de bioética y desde el equipo de cuidados integrales del Hospital Muñiz hemos hecho protocolos para el acompañamiento en situaciones de final de vida, porque nos hemos dado cuenta que algo que nos enseñó Alfredo Navigante, un gran paliativista, oncólogo argentino, que nadie quiere morir solo, y este también es un derecho absolutamente universal y es un derecho humano, el derecho a morir acompañado, el derecho en la medida de lo posible a morir en casa, y también evitar esto, ¿no? Esta es la lápida, ¿se acuerdan ustedes de Nancy Cruzan? La familia terminó escribiendo esto, que fue una tragedia sanitaria que esperemos que no vuelva a pasar. En nuestro país pasó con Marcelo Díez. Allí decían, hija, hermana, sobrina querida, nació el 20 de julio del 57, murió el 11 de enero del 83. Ese fue el día que se hizo el diagnóstico del estado vegetativo persistente. Enterrada en paz el 26 de diciembre del 90, el día de la sentencia judicial. 7 años esperando para que se pueda ir en paz. Y también, queridos amigos, tenemos que reconocer que en esas directivas anticipadas y cuando el final ya ocurrió, la muerte es un hecho sagrado. La muerte, como decíamos antes, desde muchos puntos de vista, tiene esa capacidad de brindar consuelo. Y también es muy importante, como nos enseñaba Daniel, reconfigurar el valor sagrado de la muerte. La muerte siempre es un hecho sagrado. No podemos permitir que pase como si nada. No podemos, digamos, objetivar y deshumanizar ese momento. Este es un momento trágico, ¿no? Padre y madre despidiéndose de ese niño que se está yendo, que ya se fue. Quizás no haya momento más, digamos, luctuoso, doloroso, pero ellos tomaron la decisión de que ese niño, los órganos de ese niño trasciendan. Pero fíjense ahí, desde esa cultura oriental, ese reconocimiento también, ese valor tremendamente importante que es el valor de la despedida y el valor de la muerte. Creemos o no creemos en lo que podamos creer, la muerte es un hecho significativo y que tiene que dar lugar a esa reflexión y a ese momento. Porque, como siempre decimos, ninguno de nosotros tuvo la posibilidad de elegir dónde y cómo nacer, pero yo estoy convencido que cada uno de nosotros tenemos un derecho esencial a decidir dónde, cómo y cuándo morir. Para terminar, les comparto mi testamento vital, mi directiva anticipada. Ya con ustedes veo que tenemos más de 70 personas en el Zoom. Estoy juntando ya más unos casi 2.000 testigos, con lo cual nadie me va a poder decir, nadie va a poder negar que yo hice este testamento, que es muy sencillo, los dejo si les puede servir como guía. En primer lugar, digo que en cualquier caso y por cualquier causa que me llevara a un estado grave de enfermedad, con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital que prolongue mi agonía. En tales circunstancias, solicito inmediatamente su inmediato retiro. ¿Por qué? Porque esto es lo que me enseñaron siempre a mí y lo que yo siento con ese sentido ontológico de ser persona. Ser persona para mí es la posibilidad de dar y recibir afectos. Entonces, aquí también dejo muy claro que ese soporte vital al que me refiero es cualquiera, independientemente de su complejidad tecnológica, cuando su propósito sea esa prolongación artificial de mi vida, de modo precario, penoso, gravoso e indigno. Por eso digo que no tengo miedo al adelantamiento de mi hora final, si ello es consistente con evitar sufrimientos inútiles y la degradación de la dignidad de mi persona. Yo respeto cualquier otra posición que no esté de acuerdo, pero lo que sí puedo exigir
es que nadie nadie me expropie de este derecho a decidir en libertad la disposición de mi cuerpo. También, para terminar, algunos aspectos prácticos, porque es muy importante, nosotros siempre pensamos en las directivas anticipadas en términos negativos. Y a mí hace poco se me ocurrió pensar en términos positivos. Es decir, no solamente decir, no quiero respirador, no quiero antibióticos, no quiero diálisis, sino también expresar algunas cosas que son positivas, ¿no? Por ejemplo, bueno, quiero que mis órganos estén para trasplantes de órganos, para la investigación en la facultad. También fíjense esto, yo no quiero flores. A veces veo algunos velatorios, coronas y coronas. Yo dije, ¿cuánta guita, cuánta plata se están gastando aquí para que esas flores se marchiten en un día? Entonces yo acá lo que quiero es que la gente que quiera regalármelo, que en vez de regalarme flores o coronas, cambie lo que van a gastar en un gesto solidario y que, por ejemplo, lo lleven a un comedor. También, por ejemplo, expreso aquí algo positivo que yo quisiera, es esto, al final. Digo, quiero que me velen mis seres queridos en mi casa, ¿no? Disfrutando buenos vinos, nuestras canciones de siempre y recordando nuestros mejores encuentros. Ojalá, Pablo querido, Pablo Benítez, que estás por ahí, amigo mío, me sobrevivas para que con tu guitarra puedas cantarme unas lindas zambas y unas lindas chacareras. Eso sería realmente una directiva anticipada esencial para mí. Para terminar entonces, parafraseando a aquel poeta, yo quiero morir de mi propia muerte, rodeado de afectos, no de aparatos. Quiero morir de esa muerte que es mía, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Esto... Ay, por favor, si se pueden mutear. Griselda, si te puedes mutear, por favor. Claro, el jefe de guardia tiene que... Si por favor se puede mutear, gracias. Bueno, para terminar y no aburrirnos más, entonces evitar esto, ¿no? Lo que decíamos antes, esos pacientes que quizás mueren con hambre de pie, ¿no? Esto es lo que debemos evitar. Y para terminar, un reconocimiento a todas las compañeras y los compañeros del Hospital San Juan de Dios de la Plata y de todos los hospitales y establecimientos de salud que nos están viendo. Mi reconocimiento final es para todos ustedes, porque cuando ustedes están trabajando, dando todo, cansados, a cambio de nada, es cuando creo yo se expresa el máximo amor, la máxima bondad, ¿no? Se expresa cuando quien lo recibe carece de todo poder. Bueno, les agradezco mucho la atención, perdón por las interrupciones, pero bueno, espero que haya salido todo bien y les mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, si te parece bien, Pablo, abrimos la posibilidad de que haya preguntas o alguna reflexión, si están todos de acuerdo. Hola, no sé si me escuchan. Bueno, Ignacio querido, brillante como siempre. Acá está el audio abierto. Ignacio, ¿vos me escuchás? Sí, sí, Pablo, te escucho bien. Ah, bueno. Brillante como siempre, Ignacio querido, siempre trayendo luz y optimismo ante tanta angustia de las y los trabajadores de la salud. Este video va a quedar registrado, va a quedar grabado, así que muchas veces lo vamos a repasar y nos va a invitar a reflexionar y a repensar el trabajo cotidiano del quehacer de los trabajadores de la salud. Yo, antes de abrir el juego a las preguntas, que debe haber mucha gente que debe querer hacerte alguna pregunta, quería decirle que no dije al principio, que es recibirte y despedirte como lo hacíamos con tu papá, con Francisco Paco Maglio. Recibirte y despedirte como un amigo de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, un amigo del hospital, un amigo nuestro. Bueno, ojalá que se calmen los que hablan.
Están calmados. Bueno, ahora abrimos el juego a las preguntas, que el que quiera preguntar, no sé si alguien quiere aquí, acá en la aula de telemedicina tenemos algunos compañeros, algunos colegas que quieran hacer alguna pregunta. O del Zoom. Marcelo, que es el coordinador del Comité de Bioética Asistencial del San Juan de Dios, que está escuchando, me gustaría que también haga una reflexión, que va a ser muy valiosa como siempre. Hola, buen día. ¿Qué tal? Acá del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Estamos conectados, gracias por la charla. Quería hacer una pregunta al doctor. Y él nombró que un paciente en el momento de ingresar a una terapia intensiva se le podía preguntar qué era lo que quería hacer con ese momento, ¿no? ¿Qué decisión tomaba en ese momento? Y como siendo médica clínica y estando en situación de pandemia, esos casos los vemos a diario, ¿sí? Y los preguntamos a diario. Yo lo que quería decir es, ¿cómo serían los pasos que deberíamos seguir en el caso de que un paciente nos manifieste su decisión? ¿Cuáles serían esos pasos? Sí, cómo no. Muchas gracias por la pregunta. No sé cómo te llamás, pero un saludo, un abrazo grande a... Mi nombre es Beatriz Carballeira, soy coordinadora de clínica acá del hospital. Hola, Gracias. Claudia. Gracias, Beatriz. Les mando un fuerte abrazo Ayer a todas la reunión las amigas y los amigos del Hospital El Cruce. Allá tenemos muchos amigos, Walter Barbosa, están rotando ustedes. mucha gente valiosa. Mira, Beatriz, yo te digo lo siguiente. Primero, en términos de pandemia y en términos generales, no hay que volverse loco por las formas. La expresión de una directiva anticipada se puede hacer a través de un papel simple donde el paciente o la familia manifiesta, digamos, el deseo de no ingresar a terapia o de la adecuación, digamos, del esfuerzo terapéutico. Nosotros lo que recomendamos es la firma simple de la persona que realiza la manifestación de voluntad y un testigo. Eso es absolutamente suficiente. Nosotros estamos en contra de cualquier requerimiento formal como la presencia de un escribano o una serie de formalidades que para mí no tienen nada que ver y no tienen en cuenta la realidad hospitalaria y la realidad de los distintos servicios asistenciales de nuestro país y de la provincia. Nosotros lo incorporamos a la historia clínica y a partir de ese momento es absolutamente suficiente esa manifestación de la voluntad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el ofrecimiento de cuidados integrales a aquellas personas o que no ingresan a terapia o que egresan de terapia cuando hay, por ejemplo, retiro de soporte vital. Allí es clave tener, digamos, acceso a servicios de atención paliativa o de cuidados de atención paliativa, ¿verdad? Pero en general, Beatriz, esos son los requerimientos formales mínimos que nosotros hacemos frente a, digamos, a la manifestación de los deseos del paciente o de la familia. Si ustedes quieren, a partir de mañana vamos a tener actualizadas las guías de asignación de recursos y de ingreso para terapia y para uso de respiradores, porque tenemos ya la capacidad colmada. Con todo gusto me mandan un mail y yo mañana los repartimos a quienes quieran. Doctor, ¿podría poner a disposición su... ¿Cómo? No te escuché, Beatriz. No, que muchas gracias y que sí, que el documento lo vamos a necesitar, me gustaría tenerlo. Gracias. Sí, cómo no. Yo le Ahora, consulté por su correo. Sí, el correo es fácil. El correo es, si quieren anotarlo, si no se lo pueden pedir a Pablo Benítez o a los amigos del hospital. El correo es Ignacio Maglio, todo en minúscula, Ignacio Maglio, @ Maglio y Asociados, con Y, maglioyasociados.com.ar. Hola Ignacio, buen día, gracias por tu charla. Soy Teresa Burri, parte del equipo de salud mental del San Juan de Dios. Muchas veces nos llaman a nosotros desde terapia, yo soy psiquiatra en este caso, muchas veces nos llaman a nosotros desde terapia intensiva o clínica para hacer una evaluación de un paciente que se niega a recibir asistencia, ¿no? Y nos encontramos, si bien por ahí estos pedidos de los que estoy hablando eran pre-pandemia,
nos encontramos con esos pedidos y, bueno, por ahí quería preguntarte cuáles son las condiciones que debe reunir un paciente para poder manifestar sus directivas anticipadas. Está muy bien. Está muy bien, Teresa, porque ese es un presupuesto, digamos, un prejuicio que sigue estando muy presente, lamentablemente, en donde se piensa que una persona que no se quiere curar está perturbado, o inclusive las personas que piden eutanasia o suicidio. Y por eso yo prefiero, en vez de hablar de eutanasia, hablar de interrupción voluntaria de la vida. Porque muchas veces se piensa que atrás del suicidio está el loco, y esto no siempre es así, como yo lo manifesté antes. Muchas veces la limitación o la adecuación, el pedido o el rechazo, tiene que ver con que esas alternativas médicas no son compatibles con los proyectos de vida de cada uno. Yo creo que ahí es donde tenemos que respetar cada vez más la autonomía y los proyectos de vida de cada persona. No podemos ser, como trabajadores de la salud, gendarmes morales de los pacientes, ¿viste? Y decir, desde un paternalismo, desde un pseudo paternalismo, decir lo que está bien y lo que está mal. En primer lugar, para darte algunas directivas claras, Teresa, la autonomía siempre se presupone, siempre se sospecha que las personas son capaces. Es decir, la incapacidad tendría que ser la excepción y la capacidad la regla. Esto creo que es lo más importante. Entonces, y nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud es remover los obstáculos que impiden a la gente tomar decisiones autónomas. ¿Entendés? Es decir, como decíamos antes, a veces se quiere curarse. Y en la medida en que esto no afecte a los demás, o no afecte a terceras personas, es un derecho que no lo podemos, nosotros no tenemos derecho a expropiar ese derecho. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Sí, es práctico. Hola, quisiera hacer una pregunta. Buen día a todos, soy escribana de la provincia de Buenos Aires. Lo felicito por su directiva, me gustó mucho porque es muy amplia y excedía los temas de salud, es lo que nosotros trabajamos. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué opina en estos casos de pandemia los que piden tratamientos experimentales o hasta desaconsejados por la medicina que inclusive llegaron a la justicia? Bueno, Marcela, primero agradecerte, para mí es muy importante que vos como escribana estés aquí. Sabemos que hay un registro público de directivas, digamos, de decisiones anticipadas. Los escribanos han trabajado activamente en esto y han permitido también, son, digamos, yo como escribano los considero en este sentido compañeros y trabajadores de la salud. Así que gracias, Marcela. Mirá, yo creo que uno puede tomar decisiones, pero claramente, digamos, el límite es aquellos tratamientos que están claramente indicados, aprobados por las autoridades regulatorias. Pasó hace poco con el dióxido de cloro, con la ivermectina, con tantos productos que no tienen indicación, digamos, y que no tienen aprobación de la ANMAT. El caso del dióxido de cloro fue lamentable, en donde hasta habíamos visto comunicadores sociales que tomaban estos elementos en vivo. Todas estas son atrocidades que no tenemos que permitirlas. A ver, yo no le puedo prohibir a una persona, digamos, que si se quiere envenenar, se envenene, pero lo que no podemos hacer es promover o participar en decisiones que promuevan este tipo de, digamos, formulaciones fantasmales, ¿no? Es decir, esto creo que hay que ser muy activos porque esto también tiene que ver con la infodemia, con todo lo que yo llamo el movimiento negacionista, y también el movimiento que yo lo llamo terraplanismo sanitario, que nos provoca tanto mal, ¿no? Porque termina provocando relajamiento, falta de compromiso, falta de responsabilidad y falta de solidaridad. Y hoy lo que más precisamos es datos claros, evidencia científica y solidaridad para seguir trabajando, para evitar y para mitigar las consecuencias de la pandemia, ¿no? Agradezco mucho su respuesta y me gustaría invitarlo en algún momento al Colegio de Escribanos, porque trabajamos, como dice usted, trabajamos mucho estos temas y sería muy útil que usted invitarlo a alguna reunión, a alguna jornada, cuando la pandemia nos permita un poco más. Le agradezco. No, como no, Marcela, encantado. Hola, Ignacio. Ricardo Berridi. Hola. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Para que quede este tema más claro, eso que se hace cuando se
difunde un tratamiento de esta manera, ¿no es un delito? Bueno, sí, sí, nosotros, por ejemplo, hemos denunciado, depende del tipo, digamos, hay varios tipos penales que pueden estar involucrados. Uno puede ser el charlatanerismo, otro puede estar vinculado a delitos contra la salud pública, como la propagación de enfermedades infectocontagiosas, en fin, habrá que ver cada caso en especial. En general hay mucho charlatanerismo, que como bien vos sabés son delitos, y son delitos de acción pública. Yo lo que veo es poca actividad de los fiscales cuando pasa esto, porque terminan siendo las sociedades científicas o algunos trabajadores de la salud los que terminamos denunciando estos hechos. Pero es así, estos casos lindan con delitos contra la salud pública. Porque yo soy un humilde pediatra, pero yo sé que los fiscales y los jueces tienen obligación de actuar cuando ven un delito, aunque no sea directamente, aunque no le presenten una denuncia al juzgado. O sea, los tipos tienen obligación de actuar ante el hecho de constatar un delito. Yo como comparto mucho eso que decís vos, desde que hay terraplanistas, nada me asombra. O sea, existen terraplanistas, no hay nada que me asombre. Pero digo, tendrían obligación de actuar. Jueces y fiscales, cuando constatan un delito, tendrían obligación de actuar. Sí, totalmente, Ricardo. Y esa responsabilidad de denunciar esos delitos de instancia pública, digamos, se hacen mucho más evidentes en contextos pandémicos, donde las consecuencias de esos actos, digamos, pueden multiplicar el daño, ¿verdad? Gracias. Por favor. Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, buen día. No sé quién habla. Guillermo Barbero, soy terapista pediátrico del Hospital del Cruce. Te quería hacer una pregunta. En el contexto pediátrico, muchas veces los médicos estamos de acuerdo con limitar el esfuerzo. Ahora, muchas veces nuestros colegas lo que exigen es un consentimiento de la familia, del papá, de la mamá, escrito. ¿Qué opinión tenés respecto a eso? Yo a veces siento como que hay una presión de los colegas mismos para tener un documento, por lo que decías, del síndrome judicial, un documento firmado por los padres. ¿Qué opinión tenés respecto a eso? Sí, Guillermo, bueno, primero felicitarte porque estás, digamos, en un lugar, ahora que hay mayor prevalencia de COVID en niños, es un lugar difícil, así que felicitarte y agradecerte tu compromiso. Vos cuando hablas de limitación, nosotros preferimos hablar de adecuación, ¿no? Porque, y más en niños, cuando en niños se habla de limitación del esfuerzo terapéutico, la palabra limitación tiene una carga simbólica, viste, muy negativa, porque dicen, bueno, limitar quiere decir hasta acá llegamos y no podemos hacer más nada. En realidad preferimos hablar de adecuación. Adecuación significa, básicamente, decir, bueno, mira, lo que hicimos hasta acá no tiene resultados, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Que será control de síntomas, atención paliativa, otra perspectiva. Y también, sí, lo mejor es documentar esas expresiones, pero tampoco no llenarse, digamos, de rigores formales que terminan, digamos, obstruyendo. Recordemos que para las directivas anticipadas, el Código Civil dice, acá hay una discusión quizás muy técnica, pero para ser breve y claro, el Código Civil dice la persona plenamente capaz puede emitir directivas anticipadas. Y nosotros decimos las personas plenamente capaces son aquellas que tienen 18 años de edad, a pesar de que el Código establece una nueva categoría, que es la del adolescente a partir de los 16 años, puede tomar decisiones como cualquier adulto en materia de salud. Entonces, para un poco zanjar esta discusión, nosotros decimos, bueno, a partir de los 16 años, esos chicos deberían tener posibilidades de emitir una directiva anticipada, y por debajo de entre los 14, digamos, o entre los 13, mejor dicho, y los 16, un consentimiento, digamos, o un asentimiento de los niños y las niñas y los adolescentes, con eso que se denomina capacidades progresivas, es decir, adaptarla a la comprensión de las características de cada chico, de cada pibe o cada piba en esos momentos, y acompañado, sí, por el consentimiento de uno de los progenitores. Tampoco es necesario el de los dos, digamos. Acá hay que ser lo más operativo posible y que no te vuelvas loco vos pidiendo partidas, pidiendo, en fin, una serie de cosas, porque, digamos, Marcela es escribana, vos no, es decir, vos no estás obligado a ser, digamos, a ser un experto en temas de Código Civil o de representaciones. Pero en síntesis, entre los 14 y los 16, el chico podría firmar, pero acompañado por uno de los progenitores. Mayores de 16, el chico yo creo que puede expresarlo en el adolescente, y en aquellos casos, por supuesto, menores de 13, siempre con el consentimiento de los padres, ¿verdad?
¿Ahí? Hola, buen día. Ignacio. Yo soy médica de terapia intensiva del Hospital Español de La Plata. Me parece bárbaro cuando nosotros tenemos ya la decisión del paciente de no continuar con la vida, de que no ser invadido, de no mantenerla artificialmente. Pero creo que en este momento de pandemia, el problema más grande que se nos presenta a nosotros éticamente es aquel que quiere recibir tratamiento y no se lo podemos ofrecer porque no tenemos más lugar. Sí, Viviana, justamente, eso es digamos, lo más digamos, terrible en estos momentos. Por eso nosotros desarrollamos, no era el tema para discutirlo hoy me habían pedido que hablara de directivas anticipadas, pero nosotros estamos formulando y mañana los que quieran yo les voy a hacer llegar la actualización de las guías de asignación de ingreso, egreso y no ingreso a terapia intensiva. Y allí es justamente donde se pone en juego la posibilidad de tomar estas decisiones que son trágicas y que traen tanta, digamos, zozobra moral, como bien vos decís, Viviana, en el momento de tener que elegir quién entra y quién no entra. 3 o 4 consejos básicos. En primer lugar, Viviana, ¿no? Creo que era tu nombre. Sí. En primer lugar, Viviana, yo creo que los médicos que están y médicas en terapia intensiva no deberían tomar esas decisiones. Es decir, las decisiones de ingreso deberían, o de asignación, deberían tomarlas equipos independientes, que son los equipos que nosotros llamamos equipos de triage, formados por 3 o 5, depende de la cantidad de personas que ustedes puedan tener en la institución, que sean compañeros que tengan, digamos, una alta credibilidad, que tengan capacidad de liderazgo institucional, que los ayuden a ustedes a tomar decisiones en el sentido de quién ingresa o quién no ingresa a terapia. Segundo punto, el que no ingresa, la persona que no ingresa tiene que tener derecho, como decíamos antes, a la atención paliativa, siempre y en todos los casos. Tercer punto, los criterios tienen que ser neutrales, tienen que ser objetivos y tienen que ser de acceso público, es decir, todos tienen que conocerlos. Por eso nosotros promovemos que sean scores técnicos, SOFA o distintos scores clínicos que se tomen en consideración 2 aspectos, la gravedad del cuadro, el pronóstico, prognosis de recuperabilidad, y cuando todos estos criterios estén definidos, recién a otros, digamos, scores como la edad van a poder ser criterios de asignación secundaria, no primaria. Entonces, con esa planilla, cuando tenés todos esos datos, el equipo de triage termina tomando esa decisión, que siempre es una decisión difícil, pero por lo menos va a estar fundamentada en criterios, los criterios más objetivos que se puedan tener en la institución, para que en terapia intensiva todas las intensivistas e intensivistas no tengan que atravesar esa situación. Ya bastante con lo que tienen. Gracias. No, por favor. Estamos necesitando dar lugar también a preguntas que están en el chat. Nos parece que es importante que haya lugar para las 2 vías de consultas. Por eso es que rescatamos acá una pregunta de Abel Cárdenas, que dice, ¿qué hacer cuando no hay una expresa disposición de un paciente que ya está con soporte vital en final de vida, sin posibilidad de expresarse y con pocas posibilidades de sobrevida? ¿Se puede trasladar la decisión a la familia? Bueno, sí, efectivamente. Ustedes fíjense que el Código Civil, la nueva versión, nueva ya, es del 2015, prevé la posibilidad, mucho más elástica que la Ley de Derechos de los Pacientes, en cuanto a que incorpora la figura del allegado o del apoyo para que esas personas puedan tomar, digamos, las decisiones frente al paciente incompetente. Así que sí, la respuesta es claramente, las decisiones en cuanto al retiro o la adecuación las pueden tomar, no solamente las pueden, sino que las deberían tomar aquellas personas que en general son, en orden decreciente, el cónyuge, la persona que conviva con esa persona, parientes por consanguinidad, hasta el 4º grado, o en forma más elástica, la persona que esté en ese momento acompañando al paciente. El código se hizo cargo de la realidad, digamos, hospitalaria. Entonces esas personas son las que pueden tomar, digamos, las decisiones, claramente. No hay. Son comentarios.
Bueno, invitamos a los panelistas del Zoom a si quieren seguir elaborando alguna pregunta. Mientras tanto, nos gustaría a nosotros que Marcelo Campo también haga alguna reflexión a este tema. Hola, ¿cómo les va? Bueno, sí, tuvimos ya, Ignacio nombró a Carlos Gerardi, que él una vez en un Ateneo, en el Clínicas, decía que en terapia intensiva que había muertos aplazados, ¿no? Y no aplazados porque se llevaban a marzo alguna materia, sino porque se llevaban la muerte, o no pedían permiso para morir, no lo dejaban morir, entonces pues, acá Ignacio fue bastante claro, ¿no? En ese sentido. Así que eso me parece muy importante. Recuerdo también el caso Camila, el caso Melina, que llevaron a la muerte digna, y ahora lo que se viene, que es lo que dice Ignacio, que es un poco esto de eutanasia, que es una palabra bastante pesada, ¿no? Y por eso es la interrupción voluntaria de la muerte, y estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que el mundo no sea desencantado, sino que sea desnudado. Y además que ya, digamos, ya en la antigua Grecia, por ejemplo, en los templos de Asclepio, que es el dios de la medicina, Hipócrates era una asclepíada, ¿no? Aparte de la cuestión técnica de los aforismos hipocráticos, y se permitía el ingreso a los que tenían posibilidades razonables de vida. Y no estaba con la tecnología de ahora, pero el hombre sigue siendo el hombre desde aquellos tiempos y más allá. Y entonces los moribundos no entraban a ese templo y hubo que esperar hasta la Edad Media para que estén los cuidados paliativos, que era ese manto del peregrino, de los que llevaban a un piso hospital y bueno, y allí les tendían ese manto. De modo que yo mucho más que agregar no tengo, porque realmente Ignacio fue bastante claro, y quizás sí recuerde un poco a Titono, que era alguien, digamos, que tenía una tormenta de facha, un troyano, que se enamora la diosa Aurora, ¿no? Eos, y le pide a Zeus la inmortalidad. Se olvidó de pedir la juventud eterna. Entonces Titono iba envejeciendo, y entonces eso se me figura un poco ese muerto aplazado de Gerardi en terapia, ¿no? Que es un cadáver oxigenado, como dijo Ignacio, y el pobre Titono terminó abandonado por la Aurora, y pidiendo morir, esa encrucijada entre un semidios que no puede morir, digamos, y el mortal. Así que bueno, estas cuestiones. Y también leí que por eso decían de elongar los telómeros, ¿no? Con unas vitaminas y unos polvitos. Y yo digo, bueno, yo puedo elongar para prolongar la vida, y eso me hizo llevar a Titono, ¿no? También que hay gente bastante pícara, digamos, estos pequeños gurúes, no del odio, sino del mercantilismo, que decían que había que elongar los telómeros para prolongar la vida. Y yo digo, bueno, a mí me enseñaban a elongar, no sé, una pierna, pero no me enseñaron cómo elongar los telómeros. Por eso me parece muy interesante esto de Titono y el no poder morir, ¿no es cierto? El no tener derecho a esa muerte y a esa muerte digna, ¿no es cierto? Entonces, un poco estas cosas tienen que ver con ese momento de dejar morir, ¿no es cierto? No creo que tenga que agregar más nada, porque ya digo, Ignacio fue bastante claro. Creo que todos somos Salieri de Borges, pero también somos Salieris de Paco, ¿no? De tu padre. Bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Gracias, Marcelo. Qué linda todas las referencias de los clásicos, ¿no? Si tenemos los clásicos no hay nada nuevo, no hay que recurrir a ellos. Gracias. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, Ignacio, hola. No sé si hay alguna pregunta del panel que está conectado, que quiera aprovecharte en este momento y hacerte alguna consulta. Igualmente, como decía antes, este video va a quedar grabado, va a invitar a escucharlo muchas veces y a reflexionar. Así que, bueno, todos están tomando tu correo electrónico. Seguramente vas a recibir algunas consultas y algunos pedidos.
Está muy bueno lo que proponías de las guías. A ver, si hay alguien que está hablando ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, no te queremos detener. Sé que el tiempo andás a full. Así que qué bueno. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. No hay nadie. Bueno, mientras tanto decirte, Ignacio, no sé si habrá alguna pregunta ahora, último momento. Volverte a agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital San Juan de Dios. Te definimos como un amigo de las trabajadoras y trabajadores del hospital, un amigo nuestro. Así como era tu papá, tan querido por nosotros, que tantas veces ha venido acá a los conversatorios tan maravillosos y que tanto nos ha enseñado, tantas enseñanzas nos ha dejado. Así que qué bueno, agradecerte, agradecer tu tiempo, tu enorme generosidad y bueno, y seguiremos en contacto. Bueno, Pablo, a vos, a la directora, a todas las compañeras, los compañeros de San Juan de Dios, a los que están en el Zoom, realmente me honran con tanto amor. No lo merezco, pero bueno, me hago acreedor del mismo y se los agradezco infinitamente de todo corazón. Un fuerte abrazo, a no aflojar, a cuidarnos, bueno, y hasta cualquier momento, Pablo, gracias. Muchas gracias, Ignacio, un abrazo enorme. Fuerte abrazo, gracias.